hola a todos, hace tiempo que no hago videos, pero es porque ya no me estoy haciendo mucho el tiempo para hacerlo, pero este video sí me gusta hacerlo porque es como un recuento de todo lo que leí y vamos a pasar rápidamente a lo que más me gustó del 2023 de lo que había leído. Como leí muchos, entonces este libro no quiero que se haga tan extenso, pero lo más probable es que termine pasando igual. Así que el primero que les voy a mostrar es este, que es de Hernán Díaz. Se llama Fortuna. Ahí sí. Se llama Fortuna. Salió el 2022, si mal no recuerdo. Hoy, si mal no recuerdo. Y estuvo nominado al Booker Prize y de hecho ganó el premio Pulitzer junto con otro libro que es el de Damon Copperfield el año pasado en Estados Unidos. Y este libro es de los que más me gustó porque eh, tiene, bueno, se nota que hay mucha investigación. Y lo otro es que también es como que desmonta un poco el mito el mito americano que rodea un poco esto de la ciudad de Nueva York. Y está dividido en cuatro partes que tienen distintas formas narrativas y son como las perspectivas de cada protagonista. Entonces, por lo menos a mí me encantó. Incluso fui a una charla que él dio en la Universidad Católica de Chile. Voy a dejar la foto por ahí. Y me firmó el libro, de hecho. Se los voy a mostrar. Ahí sí. Me firmó el libro. Y nada, o sea, me encantó y de hecho quiero leerme su otra novela anterior a esta que se llama A lo lejos. Y siguiendo con los libros, porque son varios, así que sería Stoner de John Williams. Es una novela que sinceramente es de un maestro de literatura y no es que sea tan espectacular, pero creo que la gran gracia que tiene es eso, que no es espectacular, no tiene pretensiones más allá que narrar la vida de un maestro en esos años que son como fines de la Primera Guerra, los años 20, la Segunda Guerra, los años 50, etcétera, y que en realidad fue un maestro que no necesariamente dejó huella en sus estudiantes, pero me gusta que existen esas historias así que no son pretenciosas y que, bueno, lamentablemente surgió en un contexto cultural en Estados Unidos en el que la contracultura pesó mucho más que este tipo de historias, pero en estos últimos años se ha ido como revalorizando los otros libros que se escribieron en esos tiempos. La que le sigue es una novela muy corta, se llama Yamilia y es de un autor kirguís y son menos de 100 páginas y narran una historia de amor, pero también más que una historia de amor es de decisión, de tomar decisiones, bien empoderada porque Yamilia es una campesina que está en estas aldeas produciendo para el ejército ruso que va a combatir y pasan penurias. Tampoco que sea la maravilla, pero dentro de todo eso, la vida pasa y empiezan a pasar cositas con una persona que llega a la aldea y que empieza como a mover todo esto, todo el mundo, toda la aldea en sí y a Yamilia en particular. Y la encontré muy preciosa. Fue Gladys de literatura asiática la que la leyó y me encantó cuando le leí la reseña y ahora me la quise leer y la encontré espectacular. Así que si quieren leer algo distinto, que salga un poco de lo de siempre, creo que esta es una buena opción y ojalá se siga editando más obras de este autor, que es Chingiz Aytmatov. El que sigue, que me lo leí para el marzo asiático, Frankenstein en Bagdad, de un autor iraquí y bueno, es tanto los protagonistas como la ciudad misma la que se fragmenta y se transforma en una especie de Frankenstein en el que termina por producir esta como qué tan fragmentada puede llegar a estar una sociedad producto de la guerra. Y eso me parece súper interesante porque no solamente hables de las secuelas materiales, sino también de las emocionales y de las propias personas, cómo reaccionan frente a estos sucesos. Y está todo ambientado en un lugar específico que obvio es Bagdad, pero en un hotel que hay en Bagdad. Y toma esto de los
hijos que fueron a combatir, los que no volvieron y los que volvieron, que se transforman en este monstruo que anda rondando por la ciudad y que la encuentré muy ingeniosa y creo que es una buena oportunidad para darle a un libro que no tiene, no suele tener tanta difusión. Por eso la recomiendo. Me encantó. La otra es para, yo creo que no solo para los fans de Japón, sino también para los de la ciencia ficción. Yo me leí Paprika. Me dijeron que la película anime no es lo mismo que la novela, pero la novela es muy genial porque toma el cómo unos científicos crean un aparato para ingresar a los sueños y moldearlos y con ello de alguna forma moldear la realidad también. Entonces lo encontré como súper genial, aunque a veces siento que se va como, uno siente que se va como en una nube, una bola máxima, como diría, se podría decir, pero a pesar de eso, lo encontré genial y creo que de hecho como que el 2023 fue mi año de encontrar autores japoneses que me gusten, porque me pasó el año anterior que no me gustaban, los que iba leyendo no me habían gustado mucho, pero por distintas razones. No porque la historia sea mala, sino porque era más por un tema de cómo las escriben. Sobre todo que yo estoy leyendo como más clásicos y todavía no llego y recién como ahora empecé como con lo más contemporáneo. La otra que me encantó y me la leí a inicios de año también, que fue Paradise. No me he leído temporada de huracanes, pero esta la encontré espectacular. No porque la trama sea espectacular, porque, claro, ninguna trama de violencia es como que sea espectacular en el sentido que diga, ay, la amé. No, sino como narra esa historia de violencia y como no solo como que vertiginosa, sino también como cómo se mueve de alguna forma el resentimiento, la impotencia de de los dos jóvenes protagonistas y de esa idea de que hagan lo que hagan, no tienen cómo salir de eso. Entonces la encontré espectacular en ese sentido y me encantaría leer temporada de huracanes, a ver si lo llego a pillar porque todavía no lo he encontrado en físico, pero sí tengo otro de Fernanda que es Falsa Liebre y voy a ver cómo me va con ese este año 2024. El otro libro que me encantó y también aprendí mucho fue La aldea perdida de Max Gross. Y la gracia que tiene este libro, que lo encontré yo, es que eh, reimagina un mundo en el que haya habido una aldea perdida que nunca, de judíos, en los que nunca jamás llega el ejército alemán del nacionalsocialista, para no decir la otra palabra, y, y se mueve en esa idea de que como quedaron congelados en el tiempo mientras el mundo afuera ingresaba a la globalización. Entonces, esta idea como de un judío de la aldea que tiene que salir porque sospechan de un asesinato que se cometió y tienen que buscar a la policía y ahí empieza toda una travesía que te cuentan desde cómo el mundo exterior los ve y cómo ellos se ven a sí mismos, los ven a ellos. Hay una cosa cultural también respecto del lenguaje y es como muy genial. A mí me encantó, vale completamente la pena y no nos engañen la extensión porque las hojas son gruesas, no es que sean 600 páginas, de hecho tiene 400 y algo, pero muy espectacular y si alguien quiere leer como enterarse de esto, lo recomiendo completamente. El otro libro que me leí es de estos que son pioneros como de la literatura revolucionaria asiática, bueno, en particular este es de China, es literatura proletaria china y es una carta que escribe este joven a una persona que lo conoce de vista y de haberlo tratado brevemente y narra todo, de alguna forma, toda su vida como llena de injusticia en una China post-imperial, pero anterior a la China comunista, porque esto es los años 20, sería la República de China. Y cómo toda esta como
abusos de poder, maltratos, la clase obrera explotada, los campesinos maltratados, genera como este sentimiento de rabia e impotencia que lo lleva al protagonista en este caso a cometer un acto para el que después podría generar consecuencias fatales. Pero me encantó porque es como que es un reflejo de una China que uno diría, ay, pero para entender por qué pasa lo que pasó lo que pasó. Entonces, por eso encuentro que es súper valioso en ese sentido, en esta perspectiva, leer sobre China y cómo funcionó y qué pasó. Y es como un poco también más de reflexión y pensar más allá de la propaganda y el eslogan fácil. O sea, reflexionar un poco por qué las cosas pasan y por qué pasan. Entonces creo que es una buena invitación en ese sentido y a mí me gustó mucho y me quedo pensando en eso. Y otro de los que leí también y que me encantó fue Yugoslavia, mi tierra. Y aquí nos metemos en otro terreno pantanoso que es el de la guerra. Es de la Segunda Guerra, no sé si se dice Segunda Guerra, pero en la guerra de los Balcanes de los 90 cuando la Unión Soviética se empieza a desintegrar. Y aquí entra el tema del el genocidio y la guerra de Kosovo. Y lo encontré genial porque aquí el protagonista descubre que su papá eh, fue parte de ese ejército que participó en los crímenes de guerra en la guerra de Kosovo. Y es aquí como que genera no solo una reflexión respecto de la identidad, sino también de esa como choque de de quién es tu padre finalmente, qué es lo que conociste de esa persona que es tu padre finalmente. Entonces, como que ahonda en esa idea de decir, y esta persona fue capaz de cometer esto y genera como esa reflexión que generalmente tienen los hijos de aquellos que participaron en crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, y que te deje y reflexionar como de esa como herencia, comillas, que te deja. Y lo encontré genial porque también incluso toma el mismo protagonista toma las relaciones personales y también la relación que él tiene con su mamá y su padrastro después, y cómo se produce esto de la impunidad también. Y por eso a mí me gustó mucho esta novela. La otra que ya es un clásico de la literatura es esta, Los habitantes del bosque, que uno podría decir que es una obra menor de Hardy porque claro, está como justo, es anterior, es la última que se escribió antes de que Thomas Hardy publicara Tess y después Jude. Entonces como que aquí ya se produce como el primer quiebre, porque a pesar de que gustó en su época, fue como igual relativamente polémica. Pero aquí él, a comparación de las otras novelas, es más explícito en su crítica social, en la sociedad inglesa en sí, tanto de las aldeas inglesas. Entonces aquí como que ya empieza a tomar ese camino que después llevaría a las otras dos últimas novelas que Thomas Hardy publicó. Y me encantó porque aquí toma un interés amoroso que vendría a ser Grace y dos hombres y cómo esos dos hombres se amoldan o no a su forma de vida, a sus ideas, como ser compatibles en el fondo. Y lo encontré súper genial porque es como, uno es como anterior a eso y ya se ven como el germen de lo que terminaría produciéndose. Y por eso me encantó. Y el otro vendría a ser un poemario que se llama Menos rosas de Mahmoud Darwich, del poeta palestino. Y leí varios, pero de los varios que leí, este fue el que más me gustó, porque ocurre en un periodo que es los 80 que fueron durante la primera intifada. Entonces, como ese es un contexto que permea todo el poemario y también el contexto de lo amoroso, lo histórico, el exilio, Palestina misma. Entonces, por lo menos de todos los que leí, de los poemas que me leí, este fue el que más me gustó. Y tiene unos poemas como muy geniales que uno dice, wow. Y no solamente habla de Palestina, sino que toma como todo esto como
cultura de la humanidad de esa zona en particular y logra armar poemas muy bellos. El otro que también está dentro de los que más me gustaron fue El hombre del desván. Este es demasiado recomendadísimo porque está basado en hechos reales. De hecho, en Corea del Sur también hubo un gobierno autoritario, pero a diferencia del Corea del Norte, que era más pro-comunista, este fue pro-capitalista. De hecho, el presidente de esa época creo que estuvo desde los 50 hasta casi inicios de los 80 en mandato. Y en ese periodo en el que él estuvo, también hubieron persecuciones de aquellos que se les acusó de comunistas, de ser espías de Corea del Norte. Y aquí aborda el caso real de uno, en este caso el protagonista se llama el sepulturero An, que cometió crímenes de lesa humanidad contra distintas personas que supuestamente eran del régimen comunista de Corea del Norte. Y como lo mismo que el de Yugoslavia, mi tierra, pero trasladado ahora en Corea del Sur, también se genera esta tensión de el legado familiar de la hija descubre en la universidad que su papá había cometido estos delitos y aquí se empieza como a fraguar como la identidad del quién soy y también de la convivencia de lo mismo que en Yugoslavia, mi tierra, de este fue mi padre, realmente fue mi padre, fue capaz de hacer esto y de hecho incluso se encuentra en la historia con uno de los que fueron torturados por su padre y ahí se arma toda una historia respecto a esa misma reflexión. Y por eso también me gustó porque, o sea, uno igual tiende a idealizar ciertos países, pero también están llenos de sombra. Y otro japonés que también me gustó, otro libro japonés que me gustó mucho fue Kitchen de Banana Yoshimoto. Y en este en particular me gustó mucho la historia que hace como respecto del duelo, cómo procesar el duelo y que es como muy respetuoso y también como eh, complejo porque empieza con qué hacer en esos casos, cómo uno lo lleva y lo procesa y lo encontré muy bonito, sobre todo como la relación que se arma antes de la muerte de los protagonistas y todo eso que lo que genera, lo encontré muy bonito y de hecho por eso me gustó y lo seleccioné entre lo que más me gustó del 2023. Y ya me quedan 4. Uno de ellos es Me llamo Rojo de Orhan Pamuk. Orhan Pamuk, ya ahora yo todavía no llego a la mitad, pero voy leyendo de a poco toda la obra de él. Y en este particular es como mezcla el thriller con el suspenso, con lo cultural y lo histórico, porque toma hay un asesinato y a partir de eso se quiere investigar quién es el asesino. Entonces el sultán manda a la delegación a que investiguen. A la vez que sucede esta investigación, se ahonda en la parte pictórica, tanto de la visión artística de Occidente como de la visión artística de Oriente. Esto no me acuerdo si se aborda en el siglo XVII, como en esas épocas creo que está en el siglo XVII, por ahí, entre siglo XVI y siglo XVII. Y sobre cómo la cultura y la religión determinan ciertas técnicas pictóricas y artísticas y se genera como más que en sí encontrar el culpable, en cómo esas contradicciones se van produciendo. Y lo encontré súper genial en ese sentido. De hecho, creo que es la obra más popular y lo hizo popular en Estados Unidos. Y creo que a pesar de la extensión y que a veces uno siente que no pasará nada, vale completamente la pena. Y ya el otro que también me encantó, que es el último de esta saga, digamos, que no alcanzó a completar la autora cuando estuvo en vida, La parábola de los talentos. Pero aquí, a diferencia del uno, que se enfoca en el tema de lo medioambiental, el cambio climático, o sea, no es que aquí no esté, sino que aquí introduce otro elemento que al estar como inacabado, como que suena incompleto, pero tiene que ver con el tema de
la institución religiosa. No voy a decir que Iglesia Católica o esto otro, porque es más en sí la institución religiosa. Como institución se para frente a lo que supuestamente iba a ser el fin del mundo y que parecía ser que no es, y cómo ingresamos a este nuevo mundo, cómo en el fondo sobrellevar este nuevo mundo. Y lo que me encantó aquí es el tema de que toca como que esas contradicciones de a qué costos trae y si estamos dispuestos a asumirlos. Y a mí me gustó mucho también, y la lástima es que ya después de este no hay más de esta mismo, así que de esta misma saga al menos. Así que voy a tener que seguir contestando con los otros libros de Octavia Butler. El otro libro que se escribió creo que durante la Edad Media, siglo XI, siglo XII, que es la épica árabe de Dat al-Himma, Princesa Fátima, Mujer Guerrera. Este libro es una épica, es épica árabe en la que es el único en el que hay una protagonista mujer, que vendría a ser la Princesa Fátima, que es una guerrera, que es parte de una tribu, que tiene predestinado ya predestinada desde que su vida desde que nació, y ocurren un montón de aventuras desde las tribus, salvar, luchar contra los herejes, que en este caso serían los bizantinos. y, y encuentro muy entretenido porque a pesar de que tiene mucho, porque claro, de la Edad Media, tiene aire de caballería, pero no es completamente caballería. Entonces me encantó y me entretuve mucho leyendo esto. Y aparte que las notas de la propia autora que tiene al final como que te ilustran bastante, y a mí por eso me gustó mucho. Y el último que tengo en esta pila que se me está empezando a formar, que es El País de las Mujeres de Gioconda Belli. Y lo maravilloso de este es como a pequeña escala quiere reimaginar qué pasaría si fueran las mujeres las que estuvieran en el poder político y los hombres por X razón ya no pueden, se sienten incapaces, como cansados de poder lograr obtener ese poder político a través de elecciones. Entonces aquí hay varias cosas que Gioconda Belli aplica un poco de la teoría feminista, pero también un poco de reflexiones y críticas sociales para de alguna forma tampoco llegar al embrismo, y también cómo finalmente pavimentar un camino hacia la igualdad entre los sexos. Y lo que me encantó también es que en esta edición hay una introducción no sé de qué año será esta introducción, a ver si es que lo encuentro. Pero la gracia de esto es que tiene una introducción de la propia autora, y aparte no es que sea todo solamente así como la narración de los protagonistas, sino que también como recrea como entrevistas, artículos que hablan como de lo que están haciendo en el pie, que sería el partido de la izquierda erótica en este caso. Y me encantó mucho, lo encontré genial, como también como para repensar la sociedad que estamos construyendo. Y eso creo que sería, porque son hartos libritos, traté de ir lo más rápido posible, porque en realidad son muchos. Y no quería estar una hora aquí. Bueno, tuve que hacer este disclaimer porque se me quedaron dos libros en la pila de libros que tenía mezcladas, que tengo un desorden aquí, de hecho, miren. Y se me quedaron dos, y los tenía anotados y reanotados que tenía que hablar de ellos. Y uno de esos que también entró entre los que más me gustaron a mí fue Una flor de Yuriko Miyamoto, que es de Satori, y tiene tres relatos: Una flor, la hierba del viento y la planicie de Banchu. La planicie de Banchu con la hierba del viento son una continuación, son dos de una misma historia, y Una flor es aparte. De hecho, Una flor es uno de esos relatos que ella escribió anteriores a ser parte del Partido Comunista Japonés, y los otros dos son posteriores, lo que la convertiría a ella en la que la convirtió, mejor dicho,
en una escritora de la posguerra en Japón y abordan esto como el cambio entre no solo la situación de las mujeres, sino como la sociedad nipona muta, y eso implica también cambio en los roles que realizaba la mujer antes de la Segunda Guerra Mundial. Y lo encontré muy bueno, siempre tiene buenas introducciones, y también me gustó mucho cómo aborda esa temática de el marido que está detenido por el imperio japonés, por su afiliación al Partido Comunista, y cómo a su salida termina por como que él queda congelado en el tiempo, pero ella no, como que ella entiende que hay un cambio, y ahí se produce como las contradicciones entre el matrimonio en sí. Y de hecho está basada en el matrimonio que ella tuvo con, a ver si encuentro el nombre de aquí, de Kenji Miyamoto, que era de hecho secretario general del Partido Comunista. Y el otro que me encantó mucho es Mujer en Punto Cero, de Nawal El Saadawi. Y este libro es, Saadawi se basó en un hecho real que ella le ocurrió de ir que fue a la prisión, y le dieron y quedó un poco choqueada por esta persona que conoce, que aquí toma el relato el nombre de Firdaus, y como ella después le narra su historia eh, estando en la prisión, la historia de su vida en el fondo, que está llena de violencia, de abusos, de menosprecio, no solamente por su condición de mujer, también de su condición económica, educacional, de clase, racismo incluso. Entonces como que todo eso le pasa a ella, y aparte que eh, ella empieza a ejercer la prostitución. Entonces lo que se produce ahí es como ella finalmente se siente como una mujer que tomó sus propias decisiones en un punto de su vida, el que otras mujeres no podían, porque estaban en el fondo amarradas a matrimonios arreglados. De hecho, ella misma, Firdaus, también estuvo en un matrimonio arreglado, y también cuenta cómo escapa de eso, y cómo se forma su vida ingresa a lo otro, a la prostitución. Y finalmente, esto ya lo sabemos del principio, que Firdaus está condenada a pena de muerte, y por eso surge como todo este relato en el que la misma Nahual dice que es una historia real, y cuando ella la escribió lo hizo pensando en que sintió que esta mujer había vivido más valientemente de lo que incluso ella había vivido su vida, y lo encontré muy poderoso en el sentido de decir de que somos mujeres y queremos tomar nuestras propias decisiones y vivir la vida como queramos vivirla, y no como la sociedad quiere imponer que la vivamos. Y creo que lo que le pasó a esta mujer es muy valiente, entonces yo creo que es una historia que vale la pena que sea leída y conocida. Hago el disclaimer porque de verdad se me habían quedado en una pila y habían quedado amontonados, entonces yo que como pensando en por qué me había salido tan poca reseña, y en realidad sí era por eso. Pero en verdad creo que estos dos libros también valen mucho la pena, con los otros que ya había mostrado, y con eso termino completamente el video. Lo que pasa es que no lo repito porque grabé el video en continuo. Así que nos vemos, cuídense, disfruten su lectura, y como siempre los comentarios me pueden poner si les gustó, no les gustó, recomiendan otros libros, qué otras cosas quieren leer, o qué no les gustó, que también es súper válido, y nos estaremos viendo. Adiós.